Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar hoy con el estudio del libro del profeta Zacarías. Hemos estudiado hasta ahora 4 capítulos y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar el capítulo 5. Y si podemos ir un poco más en el capítulo 6, pues también lo haremos, mis queridos hermanos. Entonces, una vez más, vamos al libro de Zacarías, al capítulo 5 y versículo 1. Dios le está dando una serie de visiones y vamos a ver que esa serie de visiones van paralelas con el libro del Apocalipsis. La vez pasada estudiamos el capítulo 4 y terminamos ese capítulo hablando de los 2 testigos y que la única parte en la Biblia donde se mencionan esos 2 testigos antes del libro del Apocalipsis en el libro de Zacarías. Y estudiamos lo que Dios nos ilumina y lo que va a ser la misión maravillosa de estos hombres de Dios al mismo tiempo del fin, y vimos cómo el orden cronológico va parejo con este libro de Zacarías, va con el libro del Apocalipsis. Cuando los 2 testigos terminan su ministerio, a los 3 días y medio, como lo estudiamos, si ustedes recuerdan bien, suena la 7ª trompeta. Y ya ellos, durante ese año que comenzó un año antes de que sonara la 7ª trompeta, ustedes, como deben de saber, las 7 trompetas constituyen el día del Señor. Y un día, se los he demostrado en la Biblia, en Isaías, por lo menos en 3 veces, y en otras escrituras, Dios nos explica que ese día es un año, que va a durar las trompetas, desde el día de trompetas hasta el día de trompetas del día del año siguiente. Es lo que logramos entender, hermanos, en la iglesia. Y los 2 testigos hicieron una labor parecida, como lo vimos, a la que hicieron Moisés y Aarón en Egipto. Ellos le iban anunciando a Faraón las plagas que venían. Y la gente y Faraón le echaba la culpa a Moisés y a Aarón por esas plagas, sabiendo que las plagas naturalmente vienen de Dios. En el libro del Apocalipsis va a ocurrir lo mismo. Los 2 testigos, como vimos también la vez pasada, tienen poder para cambiar el agua en sangre y poder para detener la lluvia, para que no llueva sobre la tierra, o tienen inmenso poder, y ellos van a anunciar esas plagas, así como Moisés anunció y como Elías también anunció la plaga o la maldición de la sequía. Entonces, cuando ellos terminen su ministerio, 3 días y medio antes del sonido de la 7ª trompeta, ¿qué sigue después? Siguen las 7 últimas plagas. Cuando suena la 7ª trompeta, ocurre la resurrección, como ustedes bien lo saben, hermanos, pero esa 7ª trompeta incluye las 7 últimas plagas. Ahora, Dios siempre le anuncia al mundo de antemano, antes de mandar esas maldiciones a causa de nuestros pecados, de los pecados del mundo. Y por eso Él utiliza a los 2 testigos para que haya gente que a lo mejor tenga oídos, aunque sean pocos, y se arrepientan, aunque como vemos la mayoría de la gente no se arrepiente. Entonces, ¿quién va a ocuparse de anunciar las 7 últimas plagas? Y los testigos ya están en las bodas del Cordero, con el resto de nosotros, cuando subamos allá, cuando subamos a encontrarnos con Jesucristo en las nubes, hermanos, y se abra el cielo y entremos a la presencia de nuestro Padre Celestial. Se cierra el cielo, hermanos, y van a empezar las 7 últimas plagas. Ahora, ¿quién las va a anunciar? Entonces ahí se conecta el capítulo 4 con el capítulo 5 y lo vamos a ver. Capítulo 5, versículo 1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho.
Es como de 9 metros de largo y 5 metros de ancho. O sea, un rollo, el rollo fue creado, eran los libros, los rollos eran los libros. ¿De acuerdo? Cuando Jesucristo llegó a la sinagoga, le dieron el rollo del libro de Isaías y lo abrió. Y también vemos que en el capítulo 2 de Ezequiel aparece Dios, le extiende un rollo al profeta. Podemos ver eso en el libro de Ezequiel, capítulo 2. Y es lo que entendemos aquí, dice en el capítulo 2 del libro de Ezequiel, dice en el versículo 9, capítulo 2, versículo 9, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Tú estás hablando es de un libro. La Biblia fue escrita en rollos, y esos rollos son libros, y dice así, y extendió delante de mí, y estaba escrito, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Ahora, ¿dónde hay endechas, lamentaciones y ayes? En el libro del Apocalipsis. Y vemos que el apóstol Juan, en el capítulo 11 o el capítulo 10 del libro del Apocalipsis, toma esta misma escritura y nos la trae a colación ya para el final de los tiempos, para enseñarnos cuándo tiene ese cumplimiento. En el capítulo 10 del libro de el Apocalipsis, capítulo 10, vamos a ver el versículo 8. Y vemos que es un paralelo o es una escritura que Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, la toma de Ezequiel y nos la coloca aquí. Y aquí vemos de qué se trata. Dice, capítulo 10, versículo 8 del libro del Apocalipsis, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea que también cuando el apóstol, el mismo autor de este libro, el inspirado por Dios, el apóstol Juan, el discípulo amado, cuando él vio la corte celestial en la Nueva Jerusalén, a donde fue llevado en el Espíritu, también vio un rollo de libro en la mano derecha en la visión que él tenía, que él tuvo del Padre Celestial. Recuerden que a Dios nadie lo ha visto jamás, como lo dice la Biblia no se contradice, pero en visión sí lo han visto. Daniel lo vio y también en visión, no cara a cara, no en realidad, sino en visión. Capítulo 5 del libro del Apocalipsis. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Sabemos que se trata del libro del Apocalipsis. Ahora vamos a ver en el libro, entonces, la visión que nos presenta aquí el profeta Zacarías. Leamos el capítulo 5, versículo 1. Entonces vemos que todas estas cosas nos ayudan a entender que se trata de un libro que es inspirado por Dios y que tiene un mensaje esencial para el ser humano. Capítulo 5, versículo 1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. O sea que era bien grande, como quien dice, para que todo el mundo al pasar pudiera leer el mensaje que estaba escrito. Entonces veamos a qué se refiere esto. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido,
y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice el Eterno de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Un rollo que vuela y tiene un mensaje que tiene que ver con la ley de Dios y es una advertencia para los que transgreden la ley de Dios. Vemos que el libro del Apocalipsis nos demuestra claramente que la ley de Dios no ha sido abolida, hermanos. Ustedes lo saben muy bien, pero es muy interesante que Cristo dijo, yo no vine a abolir la ley ni los profetas. El libro del Apocalipsis tiene más de 500 referencias a los profetas y a lo que llaman el Antiguo Testamento, que son las escrituras hebreas. Hay gente que calcula, yo no lo he hecho la cuenta, pero como 500 referencias. Y tiene que ver con la ley y con los profetas. Y es muy interesante que en el capítulo 12 de Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 12, dice, aquí está, 14, 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea que aquí en el libro de Apocalipsis se afirma la necesidad de obedecer la ley de Dios y la razón por la cual Dios manda los juicios de las trompetas y después de las plagas. Es a causa del pecado del ser humano. Y al final del libro del Apocalipsis, en el capítulo 22 y versículo 14, dice aquí, capítulo 22 y versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Sin embargo, la versión de Reina Valera de 1909, que en ciertos aspectos es más auténtica que esta, seguro trae lo que otro manuscrito. Hay pequeñas variaciones entre manuscrito y manuscrito. Hay más de 1000 manuscritos que testifican que la palabra de Dios ha sido conservada y las variaciones no son enormes. Pero de todos modos, dice, bienaventurados, y en la Biblia en inglés, en la King James, exactamente dice lo que les voy a leer. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Y no es más que confirmar las palabras de Jesucristo al joven rico. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Bueno, entonces volvamos aquí a Zacarías. ¿A qué se refiere ese rollo volante? Como les digo, una vez que los dos testigos terminan su testimonio, siguen las 7 plagas. Entonces Dios se vale de un ángel que vuela y lleva el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio precisamente dice que la ley no ha sido abolida. Para poder entrar en el reino de Dios, que son las buenas noticias, es necesario andar por la senda estrecha de los mandamientos de Dios. Entonces, por ejemplo, leamos lo que dice después de que pasan las 7 trompetas, vayamos al libro del Apocalipsis y vemos dónde encaja esta visión del rollo que vuela, mis queridos hermanos. En el capítulo 14 del libro del Apocalipsis vemos que ya los 2 testigos ya murieron en el capítulo 11 y en ese mismo capítulo, versículo 15, suena la 7ª trompeta. O sea que ellos ya son arrebatados en las nubes, en el aire, y en las nubes nos encontramos con Jesucristo y con ellos y vamos a las bodas del Cordero. Pero Dios necesita todavía anunciarle a los que siguen transgrediendo sus leyes de que siguen las 7 últimas plagas y se vale de un ángel. Porque fíjese que cuando terminó una de las peores plagas, hermanos, que mata a una tercera parte del género humano, que es la 6ª trompeta. Fíjense el capítulo 9 del libro del Apocalipsis, hermanos, donde dice que en el versículo 15 dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. O sea, una guerra nuclear. Y después de que esa 6ª trompeta suena y hay una guerra nuclear y muere una tercera parte de la gente que todavía quedó viva después de los 4 jinetes del Apocalipsis y de las primeras
5 trompetas, hermanos. Mire lo que dice en el versículo 20. O sea, los que quedaron vivos, capítulo 9, versículo 20, antes de que lleguen las 7 plagas postreras, mire lo que dice. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, las plagas de las trompetas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Tengan bien en cuenta eso. Entonces vamos a ver aquí que Dios en el capítulo 14, precisamente de el Apocalipsis, hermanos queridos, en el capítulo 14 dice, versículo 6, fíjese que viene eso después de que los 144,000 ya están en la presencia de Dios, o sea que ya sonó la 7ª trompeta. Y antes de que empiecen las plagas, como les dije, ¿qué pasa? Aquí está. Capítulo 14, al principio dice, mire aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Yo les he explicado que hay 2 montes de Sión, uno aquí abajo y otro allá arriba. En el capítulo 12 de Hebreos, dice muy claramente que hay un monte de Sión que es la Nueva Jerusalén. En el capítulo 12 del libro de Hebreos, dice, versículo 22, 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Allá tenemos acceso nosotros. Entonces aquí los 144,000 ya están allá arriba, en el monte de Sión, y están cantando el cántico de las bodas del Cordero. Y en el versículo 6, entonces Juan ve una visión de lo que ocurre aquí abajo. Y Dios manda a un ángel a avisarle a la gente que se arrepienta porque vienen las 7 últimas plagas. Entonces, mírenlo aquí, eso es el significado del rollo que vuela, porque habla de la transgresión de las leyes de Dios. Y vamos a ir para explicar otro punto más ahí. Y salió capítulo 14, versículo 6 del libro del Apocalipsis, ¿qué significa ese rollo volando? Ese rollo volando es la advertencia de Dios y es el evangelio, las buenas noticias, pero también con la advertencia de que es necesario obedecer los mandamientos de Dios para poder entrar en el reino de los cielos. Y dice 14:6, vi volar, 14:6 del libro del Apocalipsis, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. O sea, lleva el evangelio y va volando. Entonces, ese es el significado de la visión de Zacarías. Ve un rollo volando. Entonces vemos que tiene un cumplimiento y la misma Biblia lo explica. Que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esta es la última etapa de la predicación del evangelio. Desde la venida de nuestro Señor Jesucristo y ese día de Pentecostés del año 31, cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120 que estaban reunidos, y entre ellos, claro, estaban los 12 apóstoles, porque ya Matías había tomado el lugar de Judas, entonces eran 12. Acuérdense, a partir de ahí se empezó a predicar el evangelio y fue la iglesia la que lo predicó, pero lo sigue predicando, y cuando la iglesia sea llevada al lugar de refugio ahora, en la última etapa de esa predicación, ¿quiénes van a predicar? Los 2 testigos. Ya una parte de la iglesia, les expliqué, va a estar bajo la peor persecución de la historia por 3 años y medio, y otra parte de la iglesia va a estar en protección en un lugar de refugio en el desierto, donde será alimentada, donde su agua y su pan serán seguros por 3 años y medio. Entonces, no hay quien predique no hay quien predique el evangelio. ¿Quiénes lo van a predicar durante ese periodo? Los 2 testigos. Entonces ellos le van a predicar al mundo entero. Pero después de que los 2 testigos resuciten,
ya entra la tercera etapa y la última etapa, porque lo único que falta son las 7 plagas postreras, y ya es un ángel a quien Dios manda con un rollo, que es una visión, que quiere decir que todo el mundo lo puede ver. Y ahí termina la predicación y todos quedan advertidos de lo que sigue, que lo que sigue son las 7 últimas plagas, hermanos. Entonces, capítulo 14, versículo 6 del libro del Apocalipsis: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. Recuerden lo que Jesucristo dijo en el capítulo 24 de Mateo. Les pido que se refieran allá conmigo, por favor. Capítulo 24 del Evangelio de Mateo y versículo 14. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Exactamente, ¿quién cumple esa última etapa? Este ángel, hermanos. Y por eso lleva ese rollo volando, que es una forma simbólica de que él va volando y tiene un poder especial para llegar a todos los pueblos, naciones y lenguas y darles la última advertencia y la última etapa de la predicación para que llegue el fin. El ángel predica eso y luego siguen las 7 últimas plagas, tal como ya se los he explicado, hermanos. Entonces, veamos otra vez en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis el cumplimiento de esa visión que vimos en Zacarías, capítulo 5. Capítulo 14, versículo 6 del libro del Apocalipsis: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Ese es el rollo enorme. ¿Por qué va volando? Porque es un ángel que vuela, y aquí lo dice también: vi volar por en medio del cielo para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahí termina la predicación del evangelio, hermanos, y entonces viene el fin, que es las 7 últimas plagas, y cuando cae la última, hay una voz que sale y dice: hecho está, ya está terminado. Esta civilización termina y viene la instauración del gobierno y el reino de Dios sobre toda la faz de la tierra, hermanos. Diciendo a gran voz, versículo 7, temed a Dios. O sea, está instando a la gente a que se arrepienta, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, lo último que queda aquí son las últimas plagas. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Porque ya leímos que la gente, después de la sexta trompeta, siguió adorando a los demonios y a las imágenes y cometiendo hurtos y homicidios. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, ahí vemos la última advertencia, hermanos queridos, antes de que caigan las 7 últimas plagas. Vamos entonces al siguiente versículo aquí, en el libro de Zacarías, capítulo 5, versículo 3. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Una vez más, están a punto de caer las 7 últimas plagas. Porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, está hablando de los mandamientos de Dios, como está escrito en el otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, o sea, esta advertencia, la he hecho salir, dice el Eterno de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. ¿Está hablando de qué? ¿De la caída de quién? ¿Quién es el ladrón? El ladrón es el sistema de la Gran Babilonia, que se va a robar la Tierra Santa. Por ejemplo, la única parte de la Biblia donde aparece el término Tierra Santa, o sea, tierra apartada,
tierra que le pertenece a Dios, es en este mismo libro de Zacarías. Les pido que fijen ustedes, por ejemplo, en el capítulo 2 y versículo 12, y dice, y el Eterno poseerá a Judá su heredad, o sea que es de él, es la heredad de Dios. ¿Y qué va a hacer la bestia? Se va a robar ese territorio y se va a hacer adorar y va a jurar falsamente en el sentido de que va a profanar y blasfemar el nombre de Dios. Entonces, hay una advertencia para el mundo y luego dice la advertencia entra en la casa, o sea, entra en el dominio, en el reino de la gran Babilonia, con esa advertencia y la destruye totalmente, como con las 7 últimas plagas. Entonces, veamos aquí por qué se le dice ladrón. Y el Eterno poseerá a Judá, les repito, capítulo 2, versículo 12 del libro del Apocalipsis, en la tierra santa. Esta es la única parte en la Biblia donde se llama la tierra santa, y escogerá a una Jerusalén, que va a ser la bestia. Vamos a ver en el capítulo 11, por eso se le llama ladrón, capítulo 11 del libro de Daniel, mis queridos hermanos, capítulo 11 del libro de Daniel, es el rey del norte, esa es la bestia, y dice, capítulo 11, versículo 41, entrará a la tierra gloriosa, la tierra santa, aquí se llama la tierra gloriosa en Daniel, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Y luego dice, versículo 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, o sea, se va a apoderar de Jerusalén. Y vimos que en Zacarías Dios la llama su heredad, la tierra, y que escogerá a Jerusalén. Entonces, plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y como les he dicho también, por favor corríjanlo si no lo han corregido, no dice entre los mares y el monte glorioso, sino entre los mares en el monte glorioso. ¿Quién es el monte glorioso? El monte de Sión, el monte donde está construida Jerusalén y donde estaba el templo. Entonces dice, y plantará, ¿quién? La bestia, que se apoderará de la tierra, de la heredad de Dios, y se apoderará de Jerusalén, y ya lo estudiamos en el libro del Apocalipsis, que esa ocupación de Jerusalén dura 42 meses, que Jesucristo lo llama así en el capítulo 21 del libro de Lucas, los tiempos de los gentiles, 42 meses. Entonces vemos que es ladrón y también que blasfema. Entonces mire lo que dice el versículo 4, yo la he hecho salir, perdón hermanos, Zacarías 5:4, siempre tienen que mantenerme eso ahí, me perdonan si paso muy rápido de una escritura a otra, hermanos. Capítulo 5, versículo 4, está hablando de la maldición que está anunciando el ángel que lleva el mensaje. Yo la he hecho salir, esa maldición, dice el Eterno de los ejércitos, que está escrita en el libro del Apocalipsis, y vendrá a la casa del ladrón. Aquí lo podemos ver como al que se va a instalar en Jerusalén, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre. ¿Cómo lo caracteriza Dios en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis? Jura falsamente es una forma de profanar el nombre de Dios. En el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, hablando de la bestia, 13:5, veamos cómo se describe aquí, hablando de la bestia. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y es el tiempo en que van a ocupar la ciudad de Jerusalén. Entonces, la casa es el sistema de la bestia y del falso profeta, la gran Babilonia, donde es la casa del ladrón y el que jura falsamente en el nombre, tanto que se sienta en el templo de Dios en Jerusalén, lo cual lo vemos les pido por favor, vayamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2 y vemos cómo se hace pasar por Dios. O sea que es el engaño que jura falsamente en su nombre y la gente lo va a creer. Y ese es otro estudio que tenemos que hacer también, hermanos. Segunda epístola a los Tesalonicenses,
Veamos aquí capítulo 2, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, o sea, jurando falsamente en el nombre de Dios. Ahí está descrita la bestia. Entonces, ese anuncio de las 7 últimas plagas va para el mundo entero y entra a la casa donde está el ladrón, que es la bestia, y el que jura falsamente en su nombre y la destruye. Las 7 plagas van a destruir el sistema babilónico, mis queridos hermanos. Ahí está la visión, asombrosamente, hermanos, explicada por la misma Biblia. Ahora veamos al capítulo 5, versículo 5 de Zacarías, por favor. Capítulo 5, versículo 5. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Un efa era como una especie de canasta, como una medida para medir la cantidad de trigo que se iba a vender, por ejemplo. Se decía cuánto vale un efa, es una cierta cantidad. Y ustedes pueden mirar aquí atrás en las pesas y medidas y van a ver cuál es la medida a la cual se refiere aquí. Un efa, medidas de capacidad, Gomer, efa, la unidad básica, 37 litros. Entonces dice aquí, entonces me dijo, Zacarías 5:5, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. O sea, está representada la maldad, la iniquidad de ellos en toda la tierra. O sea, una institución que ha influido al mundo entero. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Una mujer. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa, o sea que ya estaba prisionera. Y luego dice, vamos a ver hasta ahí, ¿quién es esa maldad? Vamos a verla en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis, mis queridos amigos y hermanos. Capítulo 17 del libro del Apocalipsis dice lo siguiente, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Y recuerden que las muchas aguas están descritas en el versículo 15. Miren ahí, la Biblia se interpreta ella misma. Capítulo 17, el mismo capítulo, versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que ha influido a su iniquidad, la maldad ha penetrado en los pueblos, todos los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, volvamos al capítulo 17, versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, el engaño y las alianzas entre los gobiernos de este mundo con esta iglesia. Eso Dios lo llama fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos
¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios, los que no adoran imágenes, los que guardan el sábado. Por eso el mundo entero va a ser obligado a adorar imágenes y a quebrantar el sábado para saber quiénes son. Y de hecho yo creo que ya lo saben bastante bien, quiénes son los que no quieren cambiar el pacto que hicieron con Jesucristo, mis queridos hermanos. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Saben qué es? La mujer aliada con los gobiernos de este mundo que están representados por la bestia, mis queridos hermanos. Entonces, volvamos al libro de Zacarías, a esa mujer que Dios llama la maldad. Y también, miremos aquí el capítulo 18 del libro del Apocalipsis, para verlo más claramente todavía. Capítulo 18 del Apocalipsis. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación, tengan en cuenta eso, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Por eso dice, esta es la maldad que ha llenado toda la tierra, dice en Zacarías. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esto es una advertencia para nosotros. Ahora, por eso Dios pone paréntesis a lo largo del Apocalipsis, refiriéndose a su pueblo, a lo largo de la historia, y ahora con mayor razón a nosotros, que nos ha tocado el fin de los tiempos. Versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces vemos identificado ahí lo que está viendo Zacarías en el capítulo 5, volvamos allá, por favor. Volvamos allá y ya vemos identificada a esta mujer que está allá adentro. Dice, versículo 6, dije, ¿qué es? Dice, esta es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra, pueblos, naciones y lenguas. He aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. O sea, ya está, por decirlo así, hecha prisionera. Y él dijo, esta es la maldad. Está identificada, como lo vimos en el capítulo 17 y capítulo 18. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Luego alcé mis ojos y miré, y aquí 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas. Y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. ¿Quiénes son esas 2 mujeres? Hermanos, yo no sé con toda certeza quiénes son. Yo me atrevo a especular, hermanos, porque tengo que ser muy honrado con ustedes. Yo lo que no sé, no lo sé. Hermanos, y no he visto una explicación satisfactoria en ninguna parte. A mí se me ha ocurrido, y se los digo a ustedes con todo cariño, ya vimos que aquí estamos hablando de 3 mujeres. La una es la gran ramera, y está presa en un efa tapada con una tapa de plomo, como para que no pueda salir. Y resulta que viene y la levantan 2 mujeres. ¿Quiénes podrían ser esas 2 mujeres? Recuerden que hay un Israel físico, que Dios la llama una mujer. Cuando José tuvo el sueño, vio una mujer vestida del sol y 2 estrellas que era, y el mismo Jacob le dijo, y habló de que las estrellas, en fin, ustedes acuerdan el sueño de José, y Jacob le dijo, tu madre y nosotros vamos a inclinar delante de ti. Entonces la Israel física es una mujer, y la Israel espiritual también es una mujer, es la esposa espiritual de Cristo. Entonces, cuando Jesucristo regrese, la Israel física verdaderamente se va a arrepentir, y va a tener el Espíritu de Dios.
Y la Israel espiritual ya va a ser, ya vamos, Dios mediante todos nosotros, hermanos, vamos a ser seres espirituales, vamos a ser la esposa de Cristo. Pero el Israel físico, que va a regresar del destierro, del exilio, también es una mujer. Entonces, bíblicamente no va en contra de la Biblia decir, a lo mejor la una es pero ¿por qué dice que tienen el viento debajo de sus alas? Porque aún la Israel física, cuando Cristo vuelva, va a tener el Espíritu de Dios, porque la tierra estará llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Y Dios la va a rescatar y le va a dar su Espíritu. Y nosotros, la Israel espiritual, vamos a ser seres espirituales, pero ambas tienen ese espíritu, las unas en toda la plenitud de seres transformados, la otra todavía como las arras del espíritu. Puede ser eso, y que Dios se valga de esas dos mujeres para desterrar de la tierra a esta mujer que representa la iniquidad, a la gran ramera. Puede ser eso, hermanos, porque dice versículo 9, alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas. Viento es espíritu, ¿ves? Y tenían alas como de cigüeña. La una es física, la otra es espiritual, si acaso cala lo que yo les estoy diciendo. Alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Bueno, Elías todavía era físico cuando Dios lo alzó entre la tierra y los cielos. O sea que es posible. Y el mismo Felipe también fue alzado. Después de que bautizó al eunuco, el Espíritu vino y se lo llevó por allá a otra parte. Bueno, eso es factible. Y luego dice, dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. ¿Cuál es la tierra de Sinar? La tierra de Sinar fue donde nació Babilonia. Recuerden el capítulo 11 del Génesis, Nimrod fundó la primera Babilonia. Nabucodonosor, la segunda Babilonia. Y lo que se viene con la bestia va a ser la tercera Babilonia. Y en el capítulo 11 del libro del Génesis nos dice dónde se inició Babilonia, donde empezaron a construir la Torre de Babel, que de hecho es el símbolo de la Unión Europea, es una Torre de Babel. Capítulo 11 del libro del Génesis, versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ahí empezó Babilonia con Nimrod, hermanos. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ese es un desafío contra Dios, verdaderamente lo que hicieron ellos. Entonces, ¿por qué dice que la lleven a tierra de Sinar y cuando esté preparada la pondrán sobre su base? Ahora, es interesante que cuando, por ejemplo, Isaías en el capítulo 13, versículo 21, creo que habla de Babilonia y en estos términos, dice así, 13, 21. Vamos, 13, 20, hablando de Babilonia, dice Isaías, nunca más será habitada, veamos, 13, 19, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, sus casas, y allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Ahora, en el capítulo 18, versículo 1 del libro del Apocalipsis, leímos que había caído Babilonia, y dice
versículo 2, 18:2. El ángel clamó a gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. La palabra aquí en Zacarías, donde la llevan a esta mujer, dice, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Dice el capítulo 5, versículo 11. Esa casa es una habitación, que también en hebreo puede ser prisión, puede significar prisión, y cuadra perfectamente con Apocalipsis, donde dice que es, una vez más lo leo, o sea, dice que será edificada casa. Esa misma palabra, búsquenla ustedes en hebreo, en un diccionario, y van a buscar que también puede significar prisión. Y aquí en Apocalipsis, hablando de esa mujer, dice, Apocalipsis 18:2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación. O sea, le van a construir casa. ¿Y qué va a ser? Una prisión, habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue y de toda ave inmunda y aborrecible. Y hay varias versiones donde dice prisión. Yo creo que aquí en esta versión del capítulo que tengo aquí en inglés, dice que se ha hecho prisión. O sea que cuadra con la escritura, mis queridos hermanos. Tal vez no sepamos todos los detalles, pero ahí vemos cómo va a ser eliminada y aislada y sabemos que va a haber una, porque también dice que será como Sodoma y Gomorra, dice Isaías. Y también dice que será habitación de toda bestia inmunda. Dice, aquí en la antigua King James dice, clamó con una gran voz, Babilonia la grande ha caído, se ha vuelto habitación de demonios y hold 18:2. Mightly. En fin, hay alguna versión que dice prisión. O sea, hermanos queridos, que ese es el significado hasta donde logramos entender, hermanos. Todavía no pretendo saberlo todo, ni que entiendo todo, ni yo, ni he buscando en comentarios y todo, no pretendo entenderlo todo. Pero ahí vemos que la escritura nos dice cuando esté preparada, o sea, ese lugar de restricción, es lo que parece, o prisión, la pondrán sobre su base. Y la misma escritura nos da, de hecho en Jeremías también, perdón hermano, vamos a leer también Jeremías 50:29 creo que es, hermanos queridos. Vamos a ver en Jeremías una escritura más, 18:2. Jeremías 50:39 también nos puede aclarar este sentido. Como siempre, nunca debemos dejarnos llevar de nuestra imaginación, sino de la palabra de Dios. A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, no les ha amanecido. 50:39 de Jeremías, ustedes van a ver que hace parte del capítulo 50, que habla profecía sobre Babilonia. Y la gran Babilonia, la gran ramera, ya sabemos quién es, está identificada en forma inequívoca. Y vean lo que dice en el capítulo 50, versículo 39. Por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones. Como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice el Eterno, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. O sea, será completamente anulada. Eso es lo que entendemos con esta profecía o esta visión que nos da Zacarías. Puede haber más significados que Dios nos dará a su debido tiempo, mis queridos hermanos. Luego, yo creo que podemos parar aquí. No voy a ser muy largo porque sigue otra visión que tiene también sus dificultades, como este libro de Zacarías. Ustedes han visto, no es fácil, pero hemos procurado con toda honradez, hermanos, que la misma Biblia nos vaya explicando y Dios mediante, dentro de poco, nos
adentraremos juntos, con la ayuda de Dios, en el capítulo 6 de Zacarías. Yo creo que por hoy ya es suficiente, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga y que tengan una noche apacible y un día de sábado muy lleno de gozo y de paz y de tiempo dedicado a la oración y al estudio y a la meditación, para que nos preparemos, hermanos, para lo que vendrá después de esta crisis que estamos viviendo ahora. Que el eterno Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima vez.